Eso fue firmado por el gobernador de la provincia, es decir, el nuestro y muchos otros gobernadores firmaron que se transfiriera eso. En definitiva, ahí hay indudablemente responsabilidades compartidas. Hay una caída del consumo, pero hay una cosa muy importante sobre la cual nos tenemos que detener. En este gobierno nacional y en el anterior, en cualquier gobierno del mundo, el proceso inflacionario tiene dos efectos, entre otros. Un efecto es hacia el trabajador, al que cobra un salario. A ese lo afecta de manera contundente, Y directa. directa. Pero después, a los estados, sea municipal que cobra tasas, provincial que cobra impuestos o nacional que cobra impuestos también, lo favorece en términos relativos porque aunque la gente consume menos, gasta más. No sé si se entiende el tema. Es decir, vos comprás lo mismo todos los meses o menos, pero gastás más plata. Sí, Y como sí, gastás sí, más sí. plata, el monto del impuesto, del IVA, por ejemplo, que es un impuesto directo, engrosa esas arcas del Estado. En consecuencia, hay que mirar siempre cómo son los aumentos, los incrementos y cuánto es lo que está recaudando el Estado de cada provincia o del país. Y en esto quiero hacer una observación, siento la necesidad de hacerlo porque lo manifiesta la gente en la calle. El incremento de sueldos en la provincia es magro, es Sí, indigno, porque un 8% se ha dado por parte del sí. gobierno provincial, pero es necesario recordar que es el primer aumento del año y que el anterior fue en junio del año pasado. Y que este aumento de 8% que ha anunciado el gobernador y el ministro Guerra va a regir por lo menos hasta julio de este año, Sí, 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 porque del 8%. se espera Y, que para julio haya un nuevo claro, y anuncio. según un portal muy confiable de nuestra propia provincia, incluso Economía Riojana, el incremento de precios en términos generales en nuestra provincia desde junio, que fue el último aumento, hasta ahora Sí, es superior al 40%. Es decir, claro. ahí es donde viene el desfase, ahí es donde viene la preocupación severa que Sí, tenemos. eso también no se entiende, ¿no? O sea, está bien, bueno, hay ajuste, aumentan los impuestos, aumentan todos los precios, pero que el gobierno, además, ponga un tope, ¿no? A las negociaciones salariales, un tope a las paritarias también, ¿no? Es como que no... Por Por eso este cierto, pacto impacta, digamos, contrariamente en el trabajador. Sí. Hay un artículo que a mí me llama mucho la atención, en donde dice que se deroga inmediatamente el beneficio del lugar o zona desfavorable, por ejemplo. Vamos a suponer, vos naciste acá en La Rioja Sí, y te vas a trabajar a Jagüé, donde hace frío todo el año, no tenés nada, ni servicio, y etcétera. Y te dice, bueno, yo cobro un plus por zona desfavorable de, no sé, 1.500 pesos. Dice, bueno, a partir de ahora no lo cobras más. O sea, trabajé donde trabajé, sea, y te hablo que son muchos aquellos trabajadores que trabajan en zonas desfavorables. Hablemos del sur de nuestro país, sí. hablemos del norte de nuestro país, hablemos de las zonas limítrofes con países vecinos. Bueno, por eso digo que es lo que más me duele y me preocupa, porque de última, las provincias del interior siempre hemos sido castigadas por el gobierno nacional, esté quien esté. sí, sí. Incluso teniendo nosotros un presidente riojano, no hemos sido tan favorecidos, o al menos no supimos aprovechar por ahí algunos favores que pretendían desde el Estado Nacional. En el tema del trabajo, yo Sí. diría que sí hay una cuestión hasta si se quiere filosófica, ¿no? Que lamentablemente a veces muchos estados provinciales comparten, de un modo consciente o no, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? Es que por lo general todos estos modelos de carácter neoliberal lo que procuran es ajustar el costo del salario. Es decir, que el salario vaya a la baja. ¿Por qué? Porque entienden que en el marco de la competencia internacional el salario es un gasto. Es lo que el salario mayor o menor es lo que hace más o menos Gasto público. competitiva una empresa, exactamente. Incluso lo procuran también en el sector público, ¿no? Todo esto es en busca de nuevas inversiones, esas inversiones que nunca Bueno, llegaron. en teoría, nunca en la práctica se corrobora. Es Ujú. decir, uno ya tiene sus años, Sí. podemos ver, no hay lugar en el mundo donde la baja del salario por sí sola, la baja del salario por sí sola genere mayor trabajo. Eso no se ha verificado nunca. Y sí, por otro lado, otra filosofía que el peronismo especialmente aplicó en las provincias, yo recuerdo acá en La Rioja, incluso cuando primer gobierno de Menem, Sí. venían los médicos por muchos de otras provincias y acá para que pudieran ir al interior a cumplir un servicio, por lo general no solamente se lo nombraba a él,
si traía mujer también, y se le daba su casa y se le daba un salario con ciertas condiciones diferenciales, ¿no? Porque si no, todo el mundo se iba a quedar, como finalmente fue, casi todos los profesionales se quedan trabajando en las ciudades capitales o en las cabeceras, Claro. digamos capital y Chilecito. Mantener un médico, un profesional que al Estado le signifique utilidad y servicio, es oneroso, debe pagarse mejor, si no, mira lo que nos está pasando con las políticas de salud, por ejemplo, ¿no? Claro. Que está divorciada entre lo que es la universidad y lo que es el trabajo. Generamos una enorme inversión para que egresen médicos, muchos vienen de otras provincias, otros de otros países incluso, Sí. y sin embargo, como pagamos los más bajos salarios, se van a trabajar en Neuquén o hasta en Catamarca. Catamarca paga sueldos en algunas áreas sustancialmente diferentes. O Creo muchos que se van al sur del país también, o ¿no? muchos que se van al sur. Necesitamos revisar profundamente eso, porque lo que no entiende el trabajador es, por ejemplo, y tiene razón, que si la provincia ha mejorado, producto de esa difícil relación inflacionaria, el 38% ha recibido más en concepto de coparticipación, ¿por qué es tan magro el aumento de 8%? Sobre todo, y en esto quiero enfatizar, sobre los trabajadores contratados también, porque el 8% son los trabajadores en blanco. La provincia, según los dichos del anterior gobernador, Beder Herrera, paga más de 70.000 sueldos. Y lo que tenemos acreditado es que hay 31.000 trabajadores en blanco. Quiere decir que más del doble, o el mismo número, mejor dicho, es precarizado. El precarizado, el aumento es de 300 pesos. Un precarizado es un trabajador que es monotributista por lo general, o sea, tiene que emitir factura, pagar en ANSES, en AFIP, perdón. Paga en AFIP de sobre 5.000 pesos, algo así como 1.500, 1.800 pesos. Fíjese lo que le va quedando a la mano. Ese trabajador, que están muchos en las escuelas y en la salud, ese cobra 300 pesos de aumento. Es el que abre las escuelas, el que limpia la sala. Yo creo que es muy importante revisar esa política salarial, no solamente porque incide sobre el consumo, sino porque deteriora la autoestima del propio trabajador y el servicio público, que es muy importante. Básicamente ahí ha dado una cifra usted sobre 75.000 familias que son básicamente pobres en La Rioja. Sí, claro. Ni hablemos de tantas otras que no llegan a los 6.000 pesos, que es el punto, digamos, como para no ser, estar en otro escalón un poco más bajo, ¿no? Sí, que es el de la indigencia. El de la indigencia. Porque quien no llegue a 17.500 pesos se lo toma. Que es un monto, Walter, Franco, establecido en base a los precios de Capital Federal conurbano. También encima. Nosotros siempre tenemos precios superiores, ¿no? Bueno, es un tema que eso también, no sé en qué momento cambió, ¿no? Porque siempre el norte del país siempre era más barato, siempre era en relación o a diferencia del sur, ¿no? Siempre fue. Con el sur sí, ahora es cuestión de flete. El argumento siempre fue cuestión de Pero ahora está todo igual y los salarios son muy distintos, ¿no? En el sur del país que acá, en el norte, en el noroeste, ¿sí? Es muy, muy distinta la realidad. Y bueno, y obviamente que habrá que lo que pasa es que, a ver, ¿cuál es la diferencia también? ¿No? Que aquí en La Rioja se da que hay tal vez más de un sueldo estatal en una misma casa. Eso es probable. Eso es una asignatura pendiente de la administración pública en general de hace muchos años, tener un buen censo cualitativo, es decir, no solamente de cuántos trabajadores tenemos, sino cómo está distribuido el ingreso. Sí, es una asignatura. Esos son de los temas que nos faltan, ¿no? Tiene que ver con ese otro capítulo que vamos a ir tratando de desarrollar semana tras semana, que es la calidad institucional, podríamos llamarle, que a veces es difícil entender de qué se trata y sobre todo porque la sociedad tiende a pensar que la calidad institucional es una cuestión solamente de los políticos, de ciertos estudios sociales y que tiene poco que ver con lo cotidiano. Y nosotros vamos a procurar demostrar que no es así, que cuando está estadísticamente y científicamente comprobado en el mundo, como regla general, que por cierto tendrá su excepción, que cuanto más desarrollo institucional, cuanto más calidad tiene la democracia, cuanto más participa el pueblo en las decisiones importantes, cuanto más se involucra, cuanto más y rápidamente se pasa del estadio de democracia de representación, donde el pueblo delega en otros que lo gobiernen y se desentiende a otro que es la democracia participativa, mejor le va en lo económico, en lo social, en lo educativo,
en la seguridad. Pero bueno, es una de las tareas. Y bueno, una de las cosas es que venimos observando que estos hechos que cotidianamente ustedes reflejan, ¿no? Que lo han hecho con mucha intensidad y profundidad, por ejemplo, en el Consejo Deliberante, de un concejal que está en un lado sin que media explicación pasa al otro, que los que ingresaron como oficialistas son opositores y al revés. Que un concejal pueda decir, joven, para colmo, suelto de cuerpo, bueno, yo los engañé para hacer, me dije que iba a hacer este bloque, pero para ser autoridad me paso al otro, muestra un deterioro nuestro, ¿no? Como sociedad, como dirigentes, como dirigentes políticos. Creo que hay que atenderlo profundamente a eso y corregirlo. Y sobre todo husmear un poco, mirar cuáles son las causas para corregirla. Si no, no vamos a entender los modos. Y brevemente, para ampliarlo después seguramente en otras oportunidades, yo creo que hay dos causas que son fundamentales. Hay otras, por cierto. Una de esas causas tiene que ver con el nulo funcionamiento de los partidos políticos. Cuando los partidos políticos, que en la Constitución Nacional adquieren rango constitucional, es porque se los considera pilares fundamentales del sistema. ¿Por qué? Porque en los partidos es donde se supone que se forman los cuadros políticos, para el recambio, para la función pública, ¿verdad? Y por otro lado, en esta crisis de representación, podríamos decirle también, hay que prestarle atención a los sistemas electorales. Yo creo que es muy importante que nos animemos a debatir el modo de reorientar y de corregir el sistema electoral que tiene la provincia, porque es imposible pedirle a la gente que participe, que se involucre, cuando nosotros le ofrecemos como mecanismo de selección de candidatos o ley de lemas en su momento, o el sistema de colectoras. Acá los candidatos han sido elegidos con decenas y decenas de colectoras apoyándolos. La colectora es la destrucción del partido político. Y un intendente, no vale el caso porque no estoy haciendo una crítica particular a nadie, pero un intendente llega con 20 colectoras, puede ganar, pero la pregunta es ¿cómo gobierna? Bueno, la respuesta de cómo se gobierna cuando uno hace permanentes sistemas de estas características, lo estamos teniendo todos los días con ejemplos como los que hemos mencionado. Bien, también esto, ¿no?, que hablábamos anteriormente, el tema de la falta de compromiso, si se quiere, ¿sí?, de la gente, ¿no?, hacia quienes son sus representantes, ¿no?, hacia lo que hacen sus representantes. Porque es como que nos da lo mismo, o sea, lo que ocurra en el Consejo Deliberante, en la legislatura, en la Cámara de Diputados de la Nación, en el Senado, es como que nos da lo mismo, ¿no? Y sin embargo nosotros los pusimos, los votamos para que estén allí. Bueno, ahí también tuvimos un retroceso. En los primeros años de la democracia, un requisito muy, pero muy importante de las fuerzas políticas a la hora de proponer candidatos eran las plataformas políticas. Eso se perdió. Claro. Entonces, ¿con qué autoridad? Y se va perdiendo cada y se va perdiendo más por la colectora. Sí, cada vez más. No, pero no solo por la colectora, sino por la metodología que utilizan, especialmente quienes están en el gobierno. Dice, va a haber una encuesta. ¿Qué quieren escuchar? Y si no, pongamos de ejemplo al actual presidente. ¿Qué quieren escuchar los bobos estos? Que no les voy a sacar el futbolista. No les voy a sacar el fútbol gratis. Claro. Que no voy a despedir. No voy a despedir. Mientras estamos hablando, hace 5 minutos, reciben mails 80 trabajadores de Conectar Igualdad de la Ciudad de Buenos Aires que han sido despedidos. Hace 5 minutos. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? A eso vamos, o sea, armar una plataforma, entre comillas, y no cumplir. En base a lo que la gente quiere escuchar, no a lo que yo voy a hacer. No lo que yo voy a hacer. Yo voy a hacer después lo que quiera. Voy a aumentar, voy a meter impuestazos, voy a correr a la gente, voy a poner... No voy a poner parientes. Tengo una nómina ahí de parientes impresionada. Y tengo una nómina de la plata que tienen los funcionarios nacionales fuera. O sea, ¿de qué credibilidad hablamos? ¿Dónde estamos parados en realidad? Si el propio ministro la semana pasada dijo, no confío en el país, por eso no traigo mi plata aquí. El ministro de Energía, Energía, sí. Entonces, bueno, pero esos son los temas que tenemos, que está bien que los tratemos como causa, ¿no? Volver a exigir que los partidos funcionen, que tengan propuestas y que quienes quieran ser candidatos en los distintos estamentos se comprometan a cumplirlas. Pero además que existe el mecanismo de sanción.
Que lo hay. También, que claro. lo hay, porque la sanción no debe ser solamente en base a número, como ha sido históricamente los mecanismos de juicio político, donde si la oposición consigue número te destituye, tengas razón o no. Existe en nuestra Constitución provincial, también en el orden nacional y en varias provincias, por ejemplo, la revocatoria de mandato, que es un modo de corregir esos fraudes, digamos, porque cuando lo que vos describís, Walter, cuando decís, dijimos todo lo contrario a lo que finalmente hacemos, es un fraude, es un modo moderno también, de fraude, digamos, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que el modo moderno de fraude hay que combatirlo, y una de las maneras no es esperar 4 años a que, porque eso es mortal, imagínate, sino la posibilidad de la revocatoria de mandato, que además es mucho más legítima porque participa el pueblo, entonces es mucho más turbio los mecanismos como el de Brasil, el impeachment, en donde, se destituye a una presidenta porque no da el número en base fundamentalmente, ¿no? Bueno, yo creo que hay que pensar en reglamentar y hacer cumplir la revocatoria de mandato, obligando, por ejemplo, a que los partidos políticos tengan necesariamente, los candidatos, me refiero, que cumplir una plataforma expresa, escrita en papel, escrita en internet, etcétera, que deban cumplirle, que existe el mecanismo sancionatorio. Si no lo hay, ese precepto constitucional de que las bancas o de los cargos son de los partidos es solamente una mera expresión de deseos. Bueno, muchos temas para seguir abordando, que bueno, que semana a semana los vamos a ir desarrollando. En este caso, bueno, hablando un poco de lo económico, de lo que sucede a nivel económico, de lo que sucede a nivel político también. Y bueno, muchos temas más para seguir tratando en otras oportunidades. Cacho, muchísimas gracias por esta visita. 105.000 millones son los de la provincia de Buenos Aires. Y 65. 105.000 millones. Bueno, ahí está la muestra, digamos, del gran federalismo. Y que además se reproduce las provincias hacia adentro. También hay que decirlo. Claro. Claramente, digamos, la ley reclamada, inventada, ley de coparticipación, no se cumple, los intendentes tienen que venir al pie y llevarse un par de palas y plantearlo como la gran obra pública, como veíamos el otro día en el departamento Castrovallo, ¿no? Sacando fotos con una clara muestra de retroceso de lo que debiera ser el funcionamiento autónomo de un municipio. Pero bueno, no hay más. Hay mucho. No hay más. Claro. No hay más que... bueno, que aparentemente, bueno, todos estos manejos no le estarían redituando, ¿no?, a la provincia de Buenos Aires, porque hay candidatos o precandidatos o figuras políticas de otros partidos que en los números, sí, en las encuestas les va mucho mejor que la gobernadora de Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, tranquilo, pero bueno, un mes antes de la elección vamos a salir a decir lo que la gente quiere escuchar y la gente va a volver a... Porque para colmo, es muy cómico. La gobernadora en un discurso un año después dijo, esta vez es en serio. No, entonces la vez pasada me mentías. Te retiró. Bueno. Gracias, Cacho, muchas gracias. 15 minutos restan para arribar a las 11 en todo el país. En el norte del país, Cadena Provincia.